Vamos a hablar con nuestro corresponsal en Venezuela, Jorge Luis Pérez Valeri, quien tiene más información sobre lo que está pasando. Además, estos ejercicios militares se suponía que arrancaban mañana, pues se ha visto movimiento militar durante todo el fin de semana, unas maniobras que resultan ser agresivas para el Estado colombiano. Hola Jorge, muy buenos días. Muy buenos días, Michael, para ti y para toda la audiencia. Efectivamente, ya pareciera que pues el gobierno de Nicolás Maduro se está preparando para lo que dice son ejercicios militares que se van a realizar desde mañana y hasta el próximo 28 de septiembre. Esto con motivo de lo que él asegura es una amenaza que existe desde el lado colombiano de la frontera de atacar a territorio venezolano, y esto luego de, pues también está vinculado a la decisión de algunos disidentes de las FARC de rearmarse y a la sospecha continua del Estado colombiano de que pues algunos de estos cabecillas, entre ellos por ejemplo Jesús Santrich, entre ellos Iván Márquez, están en el lado venezolano de la frontera, personajes que además, Michael, hay que recordar, el propio Nicolás Maduro ha dicho que son bienvenidos en el país, que son líderes de paz, y pues ya abiertamente ha expresado su apoyo, eso sí, antes de esa decisión de tanto Santrich como Márquez de rearmarse. Pues lo que está ocurriendo en la frontera y los rumores que llegan, por ejemplo, lo que ha dicho este concejal David Pernía, un concejal de un municipio muy cercano a norte de Santander, es que los vecinos le estarían denunciando que existe la presencia de personal militar extranjero, hablan de cubanos, hablan de rusos, pero por supuesto esto es información extraoficial. ¿Qué sí podemos decir? Pues la presencia de los rusos en Venezuela podría no ser tan sorpresiva, dado que el propio Nicolás Maduro ha dicho que existe una alianza militar, que existe una cooperación entre Rusia y Venezuela, que hay personal ruso en Venezuela prestando asistencia a las Fuerzas Armadas Nacionales del país, y pues su participación en este tipo de actos pudiese no sorprender. Los rusos han provisto a Venezuela, por ejemplo, de un sistema antiaéreo, misilístico, que el propio Nicolás Maduro la semana pasada dijo iban a desplegar, y también iban a desplegar en la frontera, y iba a ser parte de esos ejercicios militares, así que su presencia en ese lugar cerca de Colombia pudiese estar vinculada con ese hecho. ¿Qué se ha dicho de manera extraoficial? También hay un reporte de prensa de la semana pasada de la periodista Sebastiana Barraez, que se especializa en la fuente militar. Ella habla ya de detalles, detalles que llegan de algunos voceros, que por ejemplo el trato hacia los militares rusos sería diferente, con cuestiones tan simples como que pues la comida que está asignada para las tropas es distinta para los rusos que para los venezolanos. Dice que ya están allí en la frontera, y pues es parte de esto, Michael, de esta decisión de Nicolás Maduro de movilizar tropas hacia la frontera como parte de unos ejercicios militares, pero en medio de su insistencia de que pudiese venir un ataque desde Colombia hacia el país, algo que pues ya Bogotá ha desmentido. Jorge, le hago otra consulta respecto a este tema. Aparte de los helicópteros que se han visto sobrevolando en la zona de frontera, desde Caracas o desde algún otro punto de Venezuela, ¿se ha sido testigo del movimiento de artillería pesada, como tanques de guerra o sobrevuelos de aviones militares? Pues ya el movimiento debería estarse dando, tomando en cuenta que los ejercicios inician mañana. Aquí en Caracas tengo que decirle que pues la situación está tranquila. No se ha visto un despliegue que llame la atención, que por lo general cuando hay aviones sobrevolando en Caracas, aviones militares, esto causa, digamos, algún tipo de inquietud en la población. Ya sabemos que este es un país que, por ejemplo, en la década de los 90, a comienzos de los 90, con las intentonas golpistas, entre ellas en la que participó Hugo Chávez, dejaron, digamos, esa sensación de tensión entre la gente cada vez que se escucha un avión militar del que no se estaba previsto. Eso no ha ocurrido, Michael, este fin de semana, así que lo que podemos decir sobre la capital está tranquila. ¿Ha habido, Jorge Luis, buenos días, algún pronunciamiento en las últimas horas de parte de la oposición en cabeza del presidente Juan Guaidó? Pues la oposición insiste en rechazar, por ejemplo, lo que es el acercamiento de Nicolás Maduro hacia los rusos, porque lo considera precisamente que es una intromisión militar en el país, una intromisión que no, digamos, si hubiese una cooperación que está aprobada por la Asamblea Nacional, pues eso se entendería, pero lo que denuncia la oposición es que los acuerdos militares que han pasado, que ha aprobado Nicolás Maduro, ya sea con China, ya sea con los rusos, pues nunca han sido aprobados por la Asamblea Nacional, por el Parlamento, y por lo tanto serían ilegítimos, y por lo tanto la presencia de esos cuerpos militares extranjeros
no sería del todo legal. Esa es la postura que mantiene Juan Guaidó y el Parlamento, que pues hoy en día están siendo reconocidos como los líderes legítimos de Venezuela por Colombia y por Estados Unidos, Juan Guaidó precisamente como presidente interino. Pues es nuestro corresponsal en Caracas, Jorge Luis Pérez. Muchísimas gracias por atendernos a esta hora. Más adelante podemos volver con usted si llega a haber algún hecho extraordinario.